Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Mario Tomenovic, co-director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad, una iniciativa orientada a promover las ideas de la libertad en busca de una Bolivia libre y más próspera. En esta ocasión me encuentro igualmente con el co-director y cofundador de esta iniciativa, Israel Suárez. Israel, un gusto poder hablar con vos. Igualmente, querido Germario, un gusto saludarte. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de un tema que ha causado bastante revuelo en los últimos días, que ha llamado la atención de los diferentes medios y que involucra al sector salud, un sector que ha estado bastante demandado en el contexto de la pandemia y que ha sido objeto de la acción de los políticos. Pero antes de entrar de lleno con este tema de suma importancia, me gustaría recomendarles el libro La política de Star Wars, el rol del liberalismo, una obra escrita de manera conjunta con Israel, en la cual nosotros buscamos exponer algunos de los elementos fundamentales y principios esenciales del liberalismo, explicado de forma amena, de forma sencilla, a través de una de las sagas más importantes en la historia del cine, como es Star Wars. Una lectura bastante ligera para las personas que quieran introducirse en las ideas de la libertad. Hecha esta sugerencia para los lectores que quieran adquirir las últimas unidades que nos quedan de este libro, eh, pasamos de lleno con el análisis de la ley 1359 del 17 de febrero del presente año 2021, que entre otros motivos ha generado bastante preocupación, no solamente entre el sector salud, sino en la población civil en general. Y la verdad es que motivos no faltan. Cuando uno lee precisamente el contenido, ¿cierto? El contenido de la ley, podemos ver que existe una medida política que no es otra que buscar aumentar el poder de los políticos de una manera bastante maquillada, de una manera bastante camuflada, con bastantes artificios, y que, bueno, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. De hecho tenemos un video explicando eh, la inminencia de esta amenaza autoritaria que la podemos sentir de manera primaria en estas ocasiones, de cómo el poder estatal crece en detrimento de las libertades individuales. Israel Suárez va a realizar un análisis jurídico, un análisis político de esta ley, cuáles serían sus efectos y por qué es importante que nosotros nos preocupemos del contenido de esta ley de emergencia sanitaria, ley 1359. No quiero entrar en mayores detalles, posteriormente voy a realizar un comentario final, así que Israel, por favor, si puedes comentarnos, realizar tu análisis con respecto a esta ley. Muchísimas gracias, Oscar Mario. Bueno, tal cual como Oscar Mario lo mencionaba, esta no es una ley que sí tiene como fin único precautelar la protección del derecho a la salud, sino es una ley la cual ha maquillado y camuflado de manera muy sagaz, de cierta manera, y en otras muy estúpida, eh, la posibilidad de que el Estado incremente su poder. Bueno, este análisis va a contar desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político. Entonces, para ir empezando sobre el análisis, vamos a ir leyendo los primeros artículos de los cuales se puede sustraer los siguientes puntos. El artículo 1, bueno, establece que la presente ley tiene por objeto el precautelar la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, ¿no? El inciso B del artículo 1 dice que tiene como objeto establecer el ministro de Salud y Deportes dentro del ámbito de sus competencias podrá adoptar las medidas que se encuentran en esta ley. Y el artículo 2 habla en su finalidad que la presente ley tiene como finalidad proteger la vida, la salud, la integridad, etc. Bueno, ¿qué podemos rescatar de estos artículos? De los primeros, el primero es que, bueno, esta norma en su primer artículo se encuentra muy imprecisa, no establece que el surgimiento de ella misma deviene del COVID-19. Entonces, puede incluir a futuro cualquier otra circunstancia o situación que el gobierno central evalúe como válida dentro de la afectación a la salud, a la vida o al bienestar de la ciudadanía. Es decir, puede incluir cualquier cosa, puede incluir todo. Entonces, ¿cómo ellos
están amparados en el artículo 6. El artículo 6 establece, bueno, que la emergencia sanitaria, AKS, cuando una o varias enfermedades constituyen un riesgo para la salud pública, como implica una situación de extrema gravedad, entre otras cosas. Y que el órgano ejecutivo, a solicitud del Consejo Nacional Estratégico, declarará y evaluará y gestionará la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Que el artículo 6 camufla el uso arbitrario de la fuerza legítima que posee el Estado, puesto que en su parágrafo segundo, el que acabo de leer ahorita, aclaran que el Ejecutivo será el que tomará las acciones respectivas. Pero ¿qué pueden ser estas acciones respectivas más aún de este gobierno? Pueden involucrar fuerza, poder y, por sobre todo, dinero. Entonces, entre otras características de tipo autoritaria, implica que aquí lo que prevalecerá y lo que tiene valor es lo que establezcan los ministros. Y a su vez lo que el mismo Ejecutivo les diga que tienen que hacer o supuestamente avale lo que establecen los ministros. Pero si analizamos bien, esto es solo un juego político en el cual los ministros son del partido que está en el poder en este caso. Entonces no puede haber intereses contrapuestos y opuestos entre el presidente y sus ministros, dado que el interés va a ser el único, y como sabemos, el interés que mayormente tienen todos los políticos es, bueno, ampliar el poder y poder manejar mayor dinero. Entonces, esto en consecuencia irá aumentando el poder arbitrario del Estado, amparado y camuflado en el supuesto objetivo de proteger la salud de la ciudadanía. A su vez, bueno, en los primeros artículos, como podemos ver, le otorgan un poder al ministro de Salud, que es masista, cabe resaltar, que decida qué medidas debe tomar. Entonces, no se establece cuáles son las medidas por las cuales pueda comprobarse una emergencia en sí de manera bien sólida. Entonces, esto puede llevar como consecuencia que el ministro declara una emergencia hasta por un resfrío, si lo desea, puesto que en el artículo que mencioné estaba que afecta a la salud de la ciudadanía. Entonces, como puede apreciarse, a su vez en estos artículos y en todo el contenido de la ley, para los que la deseen leer, no establece que esto es por la enfermedad del COVID-19, por la cual estamos atravesando ahorita. Ni ninguna otra enfermedad, no dice, no nombra enfermedades, ¿no? Entonces han dejado ahí un vacío jurídico, un vacío el cual, bueno, va a ser rellenado de cierta manera por la viveza y la manipulación que le pueda dar el oficialismo a la norma. Entonces, a su vez cabe resaltar que esta ley no tiene vigencia, no dice de cuándo a cuándo va a estar vigente. Por lo tanto, mientras el Estado o el gobierno central decida que la emergencia sanitaria se está suscitando, bueno, esta ley va a estar vigente y ellos van a estar amparados en hacer un montón de actividades de tipo autoritaria, que las cuales me voy a encargar de ir explicando con profundidad a continuación. Entonces, la ley no tiene vigencia, por lo tanto, bueno, podría seguir vigente, qué sé yo, hasta mi quinta generación. Y a su vez, reitero, esto va a ir aumentando el poder arbitrario que tiene el Estado. El artículo 3 establece el ámbito de aplicación territorial. Leo textual, dice: la presente ley será aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en determinados departamentos, municipios o territorios indígenas originarios campesinos. ¿Qué podemos rescatar de este artículo? Bueno, primero que establece que se aplicará en todo el país, departamentos, municipios y territorios indígenas, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que ninguna autonomía, tanto a nivel departamental y municipal, en el ámbito de la salud para su ciudadanía, valdría, puesto que solo es el ministerio el encargado de determinar cuándo hay o cuándo no hay una emergencia y qué medidas se deben tomar. Y así, en consecuencia, se estaría dejando a cero, o sea, nulo, la poca autonomía que tienen el nivel departamental y el nivel municipal. Entonces, como podemos apreciar, y perdón por ser reiterativo, pero es algo que se debe grabar en nuestra cabeza, es que esta ley, y bueno, y como con Oscar Mari manifestamos en reflexiones anteriores desde el año pasado, el MAS solo va a buscar aumentar su poderío estatal y de cierta manera el autoritarismo ir creciendo en este país. Ahora, el artículo 7 habla del Consejo Nacional Estratégico. Dice: se crea el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, con una instancia consultiva, decisoria, multidisciplinaria, encargada de la articulación, coordinación entre otras medidas y políticas que adoptarán.
Y el 8, que se conforme el Consejo Nacional. Sinceramente, en esto debemos prestar mucha atención, porque él dice que el Consejo Nacional Estratégico de las Emergencias se conformará por el Ministerio de la Presidencia, Salud y Deportes, Economía y Finanzas Públicas, Gobierno, Defensa, Justicia, Planificación, Obras Públicas, Hidrocarburos, Relaciones Exteriores y Desarrollo Productivo y Economía Plural. De aquí, ¿qué podemos rescatar? Primero, que crean este Consejo Estratégico, el cual se encuentra conformado solo por los ministerios, o sea, por los ministros, y que, bueno, las decisiones que tendrán van a ser de carácter coercitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser de carácter obligatorio. Entonces aquí podemos apreciar, sinceramente, que el personal médico del país, o sea, todos los trabajadores del sector salud, no han sido tomados en cuenta. Primero, que estos médicos han sido totalmente ignorados. Y si analizamos bien de fondo, vale más la opinión del ministro de Relaciones Exteriores que un médico profesional en el área de salud que ha venido luchando durante más de un año y ya ha ganado experiencia en la lucha contra el COVID. Entonces esto es totalmente absurdo. Además, se deja de lado otra vez a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, bueno, instituciones particulares y centros médicos especializados en este tema, ¿no? Lo cual, miren, se menciona en el numeral 5 del artículo 8, que podrán asistir de cierta manera con invitación. ¿Qué dice el numeral 5 del artículo 8? El Consejo Nacional Estratégico para Emergencia Sanitaria, de acuerdo con la situación, podrá convocar a otras carteras del Estado, instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales. Si se fijan, aquí dice podrá, no dice tendrá que convocar. Entonces, si se les antoja, pueden llamar. Si no, no. De todas formas, su opinión no vale, porque la que cuenta es la de estos ministerios. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver que el monopolio de la sabiduría, del conocimiento médico del COVID, solo lo tienen los del gobierno central, solo lo tienen los ministerios. Y es increíble cómo más sabe el ministro o el viceministro de Economía Plural que un propio médico terapista. Como siguiente punto, el artículo 10 habla de las funciones del Consejo Estratégico Nacional de Emergencias Sanitarias y dice, bueno, que las funciones que desempeñará el Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias serán establecidas mediante decreto supremo. Y el 12 habla de la vinculatoriedad. Dice, ¿no? Las determinaciones del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias serán adoptadas mediante resoluciones de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas, privadas, personas naturales, jurídicas, extranjeros, etc. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en el artículo 10, bueno, obliga a que toda medida que sea tomada por el Consejo Nacional Estratégico será establecida mediante decreto supremo, lo cual le permite así, de cierta manera, al presidente darse disponer de esas medidas, porque ¿qué le impediría a él decirle al Consejo Estratégico qué medidas tomar y él, bueno, avalarlas mediante un decreto? Entonces, le permitirá de esta manera disponer de medidas coercitivas y obviamente de medidas económicas, que ese es el mayor incentivo que lamentablemente tiene este gobierno. Y todo esto, como lo dije anteriormente, amparado en el supuesto fin que es la salud, pero solo es una fachada para poder empoderar al Estado. Y a su vez el artículo 12 que les acabo de leer, bueno, establece que toda decisión del Consejo Nacional es de carácter obligatorio para todo tipo de personas, naturales, colectivas, jurídicas, etc. Lo que, de nuevo, reitero, demuestra una vez más que solo busca ampliar el poder del Estado y así abrir una puerta para un crecimiento aún mayor y que a futuro va a ser más peligroso. Como siguientes puntos tenemos el artículo 17, que habla de los medicamentos y los insumos médicos. No me voy a poner a leer este artículo porque, bueno, es bastante largo, pero del artículo 17 podemos rescatar que una vez dictada la emergencia sanitaria, bueno, los laboratorios y los importadores de los medicamentos deberán informar, o sea, están en la obligación de informar al Ministerio de Salud y a la ANEP su lista de precios de los medicamentos y los dispositivos médicos, bueno, que importen, ¿no? Entonces, de esta manera, yo igual leía algunos artículos y escuchaba otros análisis de otros abogados que, bueno, ellos manifestaban que así regresan otra vez este tipo de auditorías, ¿no? Donde intentan poder inmiscuirse en las actividades que manejan las empresas.
Entonces, esto solo abre una puerta que tenemos que entender bien, que mediante cualquier otra excusa de alguna emergencia, sea sanitaria, sea económica o entre otras, el Estado se va a tomar esa audacia, esa sagacidad para poder atribuirse la competencia de poder husmear todos los aspectos internos que puede manejar cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de persona natural, o sea, un individuo. De igual manera, se habla que se tendrá que informar los precios de venta de los medicamentos. Entonces, los artículos siguientes, bueno, dentro del mismo artículo igual se establece que la internación y los servicios médicos estarán regulados por un tarifario establecido por el Ministerio de Salud. No se habla nada en este aspecto de la calidad de los servicios. Entonces, ¿qué implica esto? Que el ministerio va a decidir por cuenta propia cuánto es lo que se debe o no cobrar. Sí es verdad que han habido situaciones en las cuales hay algunas instituciones privadas, algunas clínicas han manifestado cobros que se ven de manera excesiva, pero la manera en la cual el Estado puede ayudar a que esos precios no suban no es regulando cuánto tienen ellos que cobrar, porque no sabemos si esa clínica bueno, ha surgido mediante una deuda bancaria, si están endeudados por importación de insumos, de productos, cuánto no le ha costado el poder sustentar esa empresa, luz, agua, internet, wifi, habitaciones, limpieza, médicos, entre otros gastos que tienen. Entonces, la mejor manera, pero eso es dentro de otro ámbito, lo voy a decir de manera más breve, sería reducción de impuestos, permitirles a las mismas empresas importar los insumos sin ningún tipo de arancel, y no estar inmiscuyéndose, bueno, entre otras actividades privadas que ellos tienen, para no explayarme mucho más. Entonces, de igual manera se eliminan los depósitos de garantía que por adelantado cobraban las clínicas. Esto, sinceramente, yo lo veo muy abusivo, porque tanto las clínicas como cualquier otra institución privada, de cierta manera ve como conveniente poder tener una garantía en caso de que no exista un pago, porque a su vez esa misma clínica tiene otras obligaciones que cumplir, e incluso tiene obligaciones que cumplir con el mismo Estado, que son los mismos impuestos. Entonces, de esta manera vemos cómo el Estado, así como en la ley de alquileres del año pasado, infiere en la relación que tienen los privados al momento de contratar. Y este es un derecho el cual el Estado no debe estropear. Y si es que busca que los precios no suban, bueno, que entonces que los incentivos a que sigan creciendo e incentivos a que las instituciones privadas puedan crecer y manifestarse deberían ser otros, ¿no? Como dije, disminución de impuestos, que se le quiten los aranceles a sus importaciones, entre otras cosas. Bueno, entre esas medidas, como lo acabo de mencionar ahorita, de igual manera se encuentra dentro del artículo 19 y 20 para los que lo deseen leer. Ahora bien, el artículo 22 es un artículo que es necesario estudiarlo, habla sobre la excepcionalidad en el ejercicio de competencias. Dice, leo textual: mientras dure la emergencia sanitaria, el nivel central del Estado, de forma excepcional, queda facultado para ejercer las competencias en materia de salud previstas en la Constitución Política del Estado, la Ley número 031 de julio de 2010, Marco de Autonomía Andrés Ibáñez, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas de Entidades Territoriales de manera temporal, únicamente cuando se hallen rebasadas en su capacidad de respuesta ante la avocación de esta forma provisional. Y el artículo 23 dice: la medicina tradicional, el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, podrá recurrir a la medicina tradicional para la prevención y contención de enfermedades ante una emergencia sanitaria. ¿Qué podemos ver esto? Y podemos hacer un análisis de hace meses atrás, cuando los gobiernos departamentales y municipales solicitaban ayuda económica al nivel central, y el nivel central dijo que no les iba a dar plata porque les tenían un poco y que se aguanten. Entonces vimos cómo ya esto venía de cierta manera planificado, y que el gobierno central así puede decidir unilateralmente, o sea, por cuenta propia, esas competencias departamentales o municipales que ellos consideren que han sido totalmente rebasadas. Entonces, la duda aquí es, digamos, el nivel central o el Estado impedirá la dotación de los recursos necesarios, impedirá la dotación de los recursos tanto en el ámbito económico, de personal, que no se sobrepase la capacidad de estos gobiernos. A mi entender, obviamente no, porque el nivel central, bueno, mayormente siempre lo que ha intentado es
atribuirse las pocas competencias que tienen tanto los gobiernos departamentales como municipales para así poder monopolizar todo. Entonces, cito a un docente mío, doctor en Derecho Autonómico y summa cum laude de la Universidad Rey Juan Carlos de España, en un post que él hizo hace unos días, muy acertado. Dice: el gobierno nacional rico empobrece a los gobiernos autónomos para luego amenazarlos con intervenir en sus competencias si no pueden pagarlas. Eso es un centralismo reforzado. Y bueno, y tiene toda la razón. Estas son estrategias para que el centralismo siga creciendo. Y de igual manera, con el otro artículo que acabo de leer, dice que el que le permite al ministerio trabajar con la medicina tradicional, si podemos ver aquí, los gobiernos municipales o departamentales o las mismas instituciones privadas, bueno, no pueden hacer nada, pero sí el gobierno central te puede dotar de hojas. Entonces, como siguiente punto, ya para ir finalizando, tenemos el artículo 24, que habla sobre la continuidad del servicio. O sea, donde durante la vigencia de la emergencia sanitaria no podrán ser suspendidos la atención de servicios de salud, los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil fija, así como los servicios de internet. Y el Estado adoptará todas las medidas extraordinarias, para garantizar la continuidad del abastecimiento de alimentos funerarios, servicios funerarios y otros. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El primer punto es que le están coartando el derecho a los funcionarios de salud al poder protestar. Segundo, veámoslo desde un punto de vista socialista, desde un punto de vista comunista, social, comunitario, etc. Esa lucha que muchos comunistas y socialistas se jactan de haber defendido, peleado y poderla haber ganado, que es el derecho a la manifestación, a la huelga, está siendo coartada por un Estado de tinte socialista. Ahora, dice que no se podrán suspender los servicios básicos de telecomunicaciones, internet, lo que, bueno, impedirá a las empresas el corte debido para los deudores, ¿no? Y en consecuencia, bueno, ellos tendrán que buscar alguna salida en la cual poder amortizar esos gastos y a futuro eso acabará perjudicando a la sociedad. Esta medida, si se analiza, podemos ver que yo, a mi entender, la entiendo como con la intención deliberada de poder desestabilizar al país. Inclusive el presidente, siendo un economista, o sea, tendría que ser bastante despistado para no darse cuenta que esto presupone que varias personas no vayan a pagar sabiendo que no se le van a cortar el servicio, porque existe mucha gente a lo que llaman viveza criolla, que se ampara en esta norma y bueno, y hace de sus pagos como quieren. Entonces, si lo analizamos aquí, podemos ver dos afectados. El primero, digamos, que se puede entender en un tiempo presente y el otro en un tiempo futuro. El primero, bueno, son las empresas que brindan estos servicios. Empresas que tienen tanto obligaciones jurídicas, entre otros privados, en el extranjero y con el mismo Estado, y son obligaciones que tienen que cumplir. Y sin dinero, o sea, solo tendrán más y más deudas, porque no sabemos si esas empresas han hecho algún tipo de contratación y están endeudadas, y al momento de no pagar una deuda, bueno, tus intereses suben y la cantidad de deuda aumenta y te vas a quedar más perjudicado, pueden votar, despedir personal, subir los precios a futuro, etcétera. O sea, habría una consecuencia total incluso para la ciudadanía. Esto podría llevar incluso a las quiebras, y a su vez, segundo, esa gente que no vaya a pagar, eso no implica que sus deudas van a ser totalmente condonadas, sino que su deuda va a seguir aumentando y aumentando. Entonces, cuando el tiempo llegue, estarán, bueno, con deudas bastante enormes, viéndose así más perjudicados. Y dice que el Estado adoptará las medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del abastecimiento de los alimentos y servicios funerarios. Entonces, ¿esto qué implica? Podemos ver que el Estado, incluso sin esta normativa previa, estuvo agarrándose competencias y metiéndose dentro del ámbito de la vida de los privados, dentro de un ámbito político, dentro del ámbito económico. Entonces aquí, al establecer que tomará cualquier medida para garantizar la continuidad, le permite a ellos, bajo la interpretación obviamente que ellos vayan a dar para poder atribuirse y acrecentar su poder, decir que el fin es hacer prevalecer la continuidad de estos servicios y en consecuencia, reitero, aumentar el poder que tiene el Estado. Entonces, el artículo 28 habla de la contratación del personal médico. Esto es bien necesario igual entender. El Ministerio de Salud y Deporte
plazos y simplificar los requisitos, procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico en la salud, egresados y o estudiantes de medicina, médicos jubilados, quedando habilitados a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país. Otro caso, haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar el servicio al Estado. La abreviación de plazos simplificada, requisito establecido en el parágrafo 1 del presente artículo solo se aplicará durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Bueno, aquí podemos encontrar muchos errores, ¿no? El primero, bueno, es que vienen otra vez las contrataciones de médicos extranjeros, que sabemos que son cubanos o venezolanos. ¿Con qué fin? Con el fin de que el sueldo bastante alto, porque los sueldos que cobran son altísimos, bastante ese porcentaje, bueno, va a sus respectivos gobiernos, en ese caso Cuba o Venezuela. O sea, nuevamente están utilizando la misma estrategia que se utilizó en el gobierno de Evo Morales. Ahora, de igual manera no se establece qué procedimiento existe de la verificación de estos profesionales. Como mucha gente sabía, los que venían de Cuba, la gran mayoría no eran médicos. De igual manera hay otro error que habla que se contratará incluso estudiantes de medicina. Bueno, yo no tengo nada en ningún estudiante de medicina. Felicito a esos jóvenes por su gran iniciativa que tienen de estudiar esta carrera tan noble, pero lamentablemente un estudiante no tiene los mismos conocimientos que ya tiene una persona mayormente preparada. Es como que yo, siendo estudiante de Derecho, bueno, quieran ponerme, qué sé yo, de juez de árbitro en un arbitraje internacional, solo porque tal vez haya cruzado la materia de Derecho Internacional Privado. Eso no implica que puedo manejar de manera espléndida lo que sería un arbitraje en un tema de una controversia internacional entre dos empresas privadas. Entonces, eso es un error, y esto, como podemos ver, es solo un camufle para que el MAS pueda meter a su gente. Esa es la intención que tiene este gobierno, seguir monopolizando cada área de la vida, como ya de cierta manera ha casi monopolizado de manera completa el sistema judicial. Incluso ya quieren meterse al sistema de salud y así ir ampliando todo ese poder estatal. Entonces, si se puede ver aquí, este es un mensaje para las personas nacionalistas, ¿no? Esos patriotas que dicen amar a Bolivia y que, bueno, que quieren empoderar al ciudadano boliviano. Entonces, esto es un pretexto nuevamente para darle la espalda a los mismos bolivianos que también estos nacionalistas se jactan y dicen defender, porque a costas de estas personas extranjeras, que lamentablemente no van a ser personas preparadas, que van a ser de estos gobiernos socialistas de Cuba y Venezuela, le están extrayendo el dinero a los bolivianos para dárselo a estas personas y a sus respectivos gobiernos en detrimento de el beneficio que pueda tener un funcionario de salud en el mismo país y ayudar así a su misma ciudadanía. Entonces, a su vez, hablan sobre el artículo 29, habla sobre la jurisdicción, competencia aplicable. El artículo 30 sobre la remisión del contrato. No los voy a leer para no extenderme más, pero ¿qué podemos ver en estos artículos para las personas que lo deseen leer? Es que nuevamente vuelven esas contrataciones directas que solo se encarga de hacer el Ejecutivo y bueno, con cláusulas confidenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cláusulas las cuales no van a ser presentadas al público. Y bueno, así obviando un principio básico de la administración pública, que puede ser el principio de transparencia. ¿Qué implica esto? Que el nivel central puede contratar por la suma de dinero que se le antoje, que se le cante, y ni siquiera nadie va a estar enterado. Y a su vez, de igual manera, estos contratos para la adquisición de los medicamentos y los insumos pueden ser elaborados por las empresas extranjeras y el Estado solo se tendrá que adherir a ello. ¿Qué implica esto? Que el Estado puede hacer un arreglo con alguna empresa extranjera y decirle que, qué sé yo, por los remedios, si cuestan $20 cada uno, se los vendan a $100. Y como ellos no van a tener la facultad de objetar, sino adherirse a ellos por esta emergencia sanitaria, lo van a hacer. O fingir algún tipo de contratación en la cual se establezca un monto más alto del que están pagando y así, bueno, guardarse cada uno su tajada, que mayormente es lo que han hecho toda la vida, pero ahora lo están haciendo de manera más descarada, amparados encima en una ley. Entonces, ¿qué podemos apreciar de toda esta ley? Que primero, que se contradice totalmente al hablar de emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque si se fijan, el gobierno de Arce no intentó declarar un estado de emergencia, un estado de excepción, ni nada. Entonces, al no haber estado de emergencia, ¿de dónde surge la emergencia sanitaria? Es totalmente estúpido.
Y lo que podemos ver aquí es que esta ley, primeramente, busca aumentar el poder que tiene el Estado. Y debemos entender que así como hoy, por una emergencia llamada sanitaria, el Estado se está metiendo en el control total de la actividad privada en el ámbito de la salud, en el ámbito de servicios básicos, de telecomunicaciones, de telefonía, etcétera. Lo cual abre una puerta para que el Estado, y deja un precedente así, para que el Estado a futuro, excusándose o amparándose en cualquier otra emergencia y amparándose en el fin noble de precautelar los derechos de la ciudadanía, pueda meterse en los demás ámbitos de la vida. Si hoy está diciendo a las clínicas privadas y a los médicos cómo tienen que actuar, porque son ellos mismos los que deciden cómo tienen que actuar, cuánto tienen que cobrar, qué tienen que informar, ¿qué va a impedir a futuro? Que le diga a las personas encargadas del área de la comunicación qué tienen que decir, cuándo tienen que decirlo y cómo tienen que decirlo. ¿Qué le va a impedir futuro que le diga, bueno, en este caso imaginemos abogados, cómo deben interpretar la ley, qué hacer? Entonces, todo esto es una puerta abierta para que el poder del Estado aumente, aumente y aumente. El centralismo crezca y esa cúpula que se encuentra ahorita en el poder, que viene a ser el presidente y sus ministros, gobiernen cada aspecto de la vida. Y esto en consecuencia que lleva a un detrimento total en las libertades de todas las personas. Que a futuro los que se van a ver perjudicados van a ser, o sea, va a ser la ciudadanía, porque se va a ver totalmente impedida de manifestar las libertades que tienen para poder ponerle un alto a este gobierno. Entonces debemos entender esto. Y a su vez, de igual manera, esta ley pretende incluso inmiscuirse en las autonomías de los pueblos indígenas originarios campesinos, autonomías que supuestamente ellos pretenden defender. Si aquí dice que dentro de, de la aplicación de la ley se encuentran comprendidos los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿qué implica que un día que los pueblos indígenas se levanten en contra del gobierno, que el gobierno no pueda meterse y decirles qué hacer? Entonces, de una u otra manera, toda la ciudadanía se va a ver afectada. Hay ciertos sectores que se ven más afectados ahora, pero esto va a sentar un precedente para que el Estado pueda meterse a futuro en todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía. Entonces, tenemos que entender que esta ley solo es un camufle para poder aumentar el poder del Estado. Debemos, bueno, levantarnos, pasar la voz y darnos cuenta que el Estado lo único que quiere es vernos la cara de estúpidos, amparándose supuestamente en ese fin noble que es precautelar la salud, cuando con el análisis les he dicho hace un momento podemos ver que sus intenciones son solo políticas y económicas. Entonces ese sería mi análisis, querido Oscar María. Muchas gracias, Israel. La verdad que muy agradecido por ese análisis casi que artículo por artículo de la ley de emergencia sanitaria del 17 de febrero del presente año y que, como ya mencionábamos, ha causado bastante revuelo por los motivos que ya nos acaba de explicar Israel. Algunas pequeñas acotaciones a lo que ya ha mencionado Israel, y es que más allá de ser un caso especial, una excepción, esta ley 1359, yo creo que es la regla general de todo acto legislativo. Buscar de manera más o menos camuflada, de manera más o menos descarada, buscar aumentar la esfera del gobierno, buscar aumentar los poderes que pueden tener, las discrecionalidades que pueden tomar los gobernantes en detrimento de ese sector privado, que es al fin y al cabo el que mantiene al sector público, que es el que sustenta, subsidia y permite que exista ese sector público. Nosotros pudimos evidenciar, pudimos exponer cómo detrás de esta ley no hay sino una farsa que busca precisamente aumentar el poder del Estado, menoscabar la independencia ya no solo de las autonomías, de los diferentes departamentos, sino de la autonomía de cada uno de los individuos que son evidentemente la minoría más indefensa que existe en toda sociedad. Milton Friedman decía que no hay nada más duradero que un programa temporal del gobierno. Y creo que eso también va a aplicar en este caso, en esta ley de emergencia sanitaria, como mencionaba Israel, que
se abre no una puerta, sino creo que todas las puertas y todas las ventanas a posibles escenarios que ante la mínima excitación, ante la mínima discordia, se pueda convocar un estado de emergencia. Y recordemos que estos estados de emergencia son aprovechados por los estados, por los gobiernos, para tomar poderes de emergencia y de esta manera perpetuarse, para de esta manera menoscabar las libertades de las personas. Sin embargo, y algo que es bastante positivo, algo que yo creo que hay que resaltar y rescatar, es que la misma población, el mismo sector de los médicos no han quedado indiferentes, sino que han tomado cartas en el asunto. Tal es el caso de las clínicas y hospitales privados en Cochabamba, que convocaron, por ejemplo, un paro reclamando algunos puntos de esta ley con los cuales no estarían de acuerdo y con justa razón. También podemos hablar de, bueno, el presidente del Colegio Médico, ¿no? Cleto Cáceres, que, bueno, estaría buscando un tipo de asesoramiento legal para demostrar la inconstitucionalidad de esta ley, aduciendo que correspondería precisamente solo en un estado de excepción. Y bueno, diferentes instituciones profesionales también buscaban establecer un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿cierto? Entonces vemos que el descontento no es únicamente dos o tres personas, sino que es prácticamente todo el sector de salud, lo cual demuestra nuevamente que no ha habido un consenso a la hora de promulgar esta ley, no ha existido un diálogo previo. Vemos que incluso los sedes no están contemplados para formar estos directorios, estos grupos de consulta, eh, total pisando de manera absurda y descarada las autonomías departamentales. Y, y bueno, nuevamente señalar ese lado positivo que es que las personas no se hayan quedado indiferentes. Debemos preocuparnos y no debe ser para menos que las políticas del Estado, del gobierno, busquen los fines más nobles para poder justificar sus acciones. Estamos hablando de la salud en el contexto de una pandemia, de uno de los sucesos que van a marcar este siglo, por no decir la década, y que sin duda alguna da mucha tela para que, bueno, pueda el gobierno justificar determinadas acciones. Ya lo vimos el año pasado con el control de alquileres, ya lo vimos el año pasado con el control bueno, las pensiones, ya lo vimos también con el control de las mensualidades de los colegios. Bueno, ahora lo estamos viendo en el sector de la salud. Y, bueno, y lo mencionaba Israel, no debería sorprendernos en absoluto que busquen controlar otras esferas privadas, que antes se conocían únicamente como privadas. Y bueno, otro elemento que yo quiero señalar, en este caso es uno de los artículos, que es el artículo 17, que nos habla precisamente sobre el control de precio, en este caso el establecimiento de unos precios máximos para la venta al consumidor final, ¿no es cierto? Y creo que esto demuestra nuevamente un desconocimiento de los principios, los fundamentos de la economía y bueno, llama aún más la atención teniendo en cuenta que tenemos en el Ejecutivo, en la cabeza del Ejecutivo, a un economista como puede ser Luis Arce Catacora. Él debería ser el primero en darse cuenta de que los controles de precio lo único que generan es escasez, en este caso los precios máximos, es decir, que se fija un precio sobre el cual no puede venderse, es decir, que no se permite que se lleve un precio de mercado, se debe vender necesariamente a un precio menor. ¿Qué es lo que generan estos precios máximos? Bueno, evidentemente escasez. Si se fija el precio por debajo de lo que naturalmente se haría en el mercado, bueno, lo único que vamos a generar es escasez. Lo que conlleva, evidentemente, esta situación es desconocer cuáles son las funciones que tienen los precios en una economía de mercado. Que, como ya han explicado autores como Friedrich Hayek, es transmitir información, servir de guía para el cálculo económico y que los empresarios puedan, bueno, saber cuáles son las necesidades más urgentes
de las personas, saber dónde es que tienen que destinar la inversión y saber qué cursos de acción, qué acciones empresariales tienen que tomarse. Tomemos, por ejemplo, el comienzo de la pandemia, cuando el precio de un barbijo no era algo apreciable, sencillamente porque no había una demanda efectiva de los barbijos, no eran de utilidad para el público en general. Sin embargo, cuando comienza a ganar más fuerza esta situación de la pandemia, vemos que el precio sube. Bueno, ¿por qué? Porque la demanda del mismo bien, estando igual o permaneciendo igual en su producción, bueno, evidentemente el precio va a tender a subir. Pero ese precio que sube, lo único que hace es mandar una señal a los empresarios, diciéndoles, aquí hay una necesidad que tiene que ser satisfecha, aquí hay los incentivos, precios elevados, entonces, bueno, los empresarios van a tender a satisfacer esa necesidad, direccionar, ¿no es cierto?, las inversiones, retirándolas de otras áreas que, bueno, ya no van a tener atractivo para invertir porque, bueno, ya no van a ser igual de demandadas. Por ejemplo, la producción de automóviles, cuando tenemos restricciones de movilidad, bueno, ya no va a haber tantos incentivos para producir automóviles como para producir barbijos, para producir bueno, medicamentos, para producir alcohol en gel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, insumos que son necesarios en el contexto de una pandemia. Entonces, evidentemente, este control de precios lo único que va a generar es distorsionar las señales y distorsionar el sistema de precios, lo cual va a dificultar, evidentemente, que bueno, las farmacéuticas, los empresarios puedan satisfacer esa demanda tan necesaria de insumos médicos. Esto es un fundamento de la economía que nuevamente está siendo ignorado porque los gobernantes creen que pueden tener ese conocimiento perfecto, ese conocimiento pleno de la información que está dispersa en millones de personas, que no puede ser centralizada, que no puede ser acumulada en un solo órgano central de planificación y que lo único que lleva es a desajustes, ¿no es cierto? Que no haya coordinación en la economía. Y bueno, también podemos decir lo mismo cuando se nos dice que en el artículo 20 que no pueden existir garantías, que no se pueden exigir depósitos, lo cual, bueno, lleva a suponer que el gobierno tiene un pleno conocimiento y que de antemano sabe que todas las personas van a poder cumplir o no con las obligaciones que supone pedir un servicio. En este caso, la más evidente de todas, pagar por el servicio que está reclamando, que está solicitando. Y también hace caso omiso, como ya mencionó Israel, que estas instituciones no son meramente altruistas, tienen gastos con los cuales correr como todos nosotros. Como decía Adam Smith, no es por la bondad del carnicero que nosotros tenemos carne en nuestra mesa. Entonces, para ir concluyendo y agradeciéndote, Israel, nuevamente por tu análisis, eh, creo que debemos seguir alertas ante esta situación, no desfallecer a la hora de denunciar estos atropellos, no desfallecer ante estos intentos que son autoritarismos disfrazados y más bien aumentar nuestra convicción en que la solución a los grandes problemas de la sociedad, a los grandes problemas de nuestro tiempo, incluida la pandemia, solamente van a poder ser resueltos a través de la cooperación voluntaria y a través de los acuerdos contractuales, a través de los incentivos que tengan las personas de ayudar a las otras personas, donde existan garantías, donde existan las reglas del juego de manera clara y que se cumplan, donde exista un Estado de Derecho, donde exista seguridad jurídica, que cada vez vemos menoscabada, que cada vez vemos de forma más reducida ante estos intentos evidentemente autoritarios. Nuevamente recomendarles y sugerirles que puedan adquirir nuestro libro, La política de Star Wars y el rol del liberalismo, donde exponemos nuevamente los principios básicos y fundamentos del liberalismo a través de una de las sagas más importantes del cine, como puede ser Star Wars. Nada más que agregar a mi análisis. Nuevamente, muchísimas gracias, Israel, y a todas las personas que nos han acompañado hasta este punto del video.
Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Boletín Libertad, en YouTube igualmente como Boletín Libertad, en Twitter como @liberandobo y en Instagram como boletín-libertad. Eso sería todo y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.